Muy buenas noches, jóvenes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 al 8, donde dice San Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Nuestro tema es la juventud haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos abra su palabra para entender. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de todos los tiempos, en el programa divino encontramos que Dios ha tenido jóvenes y encontramos que esa es la edad más hermosa para servir a Dios, pues es la edad en donde uno está con todas las fuerzas y en donde más libertad tiene la persona para servir a Dios. Y ahora todo joven creyente en Cristo quiere conocer la voluntad de Dios para servir a Dios de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios. La persona como individuo debe conocerla y también como parte del grupo de su edad y de su dispensación. Por lo tanto, el grupo de cada edad debe conocer la voluntad de Dios para esa edad, para actuar conforme a la voluntad de Dios como grupo de creyentes. Y la Iglesia de Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes y templo espiritual, debe conocer la voluntad de Dios para el tiempo o etapa por la cual está pasando. Es muy importante porque así como cada persona como individuo necesita conocer la voluntad de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios, también la Iglesia como cuerpo místico de creyentes. Y cada etapa de la Iglesia en el tiempo que le corresponde está. Ahora encontramos la voluntad de Dios para la Iglesia de edad en edad. En cuanto al trabajo, llevar el Evangelio por todos los lugares, realizar todas las cosas que le han sido encomendadas, bautizar a las personas creyentes que reciben a Cristo como su Salvador, para lo cual tiene que llevar el mensaje y dar a conocer que hay oportunidad de salvación para las personas y hacer el llamado. Y el Espíritu de Dios en su iglesia
obra a través de su iglesia para que se cumpla todo el programa de Dios en la vida de la iglesia de Jesucristo en sus diferentes etapas. Dios envía a su iglesia de edad en edad un mensajero, y ese viene a ser el ángel guardián de la iglesia, a través del cual Cristo, el Espíritu Santo, está manifestado. Y en cada edad la iglesia de Jesucristo tiene una labor para ser llevada a cabo y tiene un mensajero de parte de Dios. Encontramos que la iglesia de Jesucristo es un reino, Cristo es el rey, y también es un ejército celestial. Como es un reino celestial, también es un ejército celestial. Y Cristo es el príncipe de ese ejército celestial. Por lo tanto, como soldados de ese ejército celestial, estamos llamados a conocer la voluntad del príncipe de ese ejército, o sea, la voluntad de Jesucristo, nuestro Salvador, para trabajar como creyentes conforme a la voluntad de Cristo. Ahora encontramos que siendo cada creyente parte de ese reino de Cristo y de ese ejército de Cristo, necesitamos comprender que hay un reino y un ejército y un príncipe contrario a Cristo, y por consiguiente se ha estado llevando a cabo una guerra espiritual. Y el enemigo de Dios, que es el diablo, ha estado peleando en contra de Cristo y la obra de Cristo en cada edad y en cada dispensación. Por consiguiente, la iglesia de Jesucristo necesita conocer la voluntad de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios y obtener la victoria en cada edad. Ahora, como individuos, tenemos que comprender que interiormente hay una batalla, una lucha. El enemigo de Dios trata de destruir a cada creyente en Cristo, y por consiguiente hay esa lucha. Pero tenemos al príncipe del ejército de Jehová, al príncipe de la iglesia de Jesucristo, que es Jesucristo, nuestro Salvador, para ayudarnos en el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Ahora, así como en un ejército se exige la forma en que tienen que actuar los soldados y cómo tienen que vestir y qué ejercicios tienen que hacer. Vean, la persona no dice, yo estoy en el ejército y yo voy a hacer ejercicio a mi manera. No, ya están ordenados los ejercicios militares que tienen que hacer. En adición, si después tienen tiempo y quieren ir al gimnasio, lo pueden hacer si les dan permiso, si están libres. Pero los ejercicios del ejército no los escogen los soldados, ya eso fue escogido por el mismo ejército, porque son los que van, lo que necesitan para estar preparados para la guerra. Y los creyentes en Cristo tienen que estar ejercitados en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, los creyentes en Cristo tienen que ejercitar su fe sobre las promesas divinas, sobre la palabra de Dios, y mantenerse firmes en la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es que conocemos la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, que fue
traída por revelación divina a través de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y mensajeros del Nuevo Testamento, son los pensamientos de Dios, los pensamientos divinos, revelados a sus mensajeros, a sus profetas, y ellos los han transmitido a los seres humanos. De eso fue que nos habló el profeta Moisés allá en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 en adelante, cuando nos dice: profeta de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en el monte Sinai, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Y ahora, cuando usted habla, ¿qué está hablando usted? Como persona, como individuo. Usted está hablando sus pensamientos. Lo que usted ha pensado es lo que habla. O sea, sus palabras son la expresión de sus pensamientos. O sea, cuando usted habla, usted está pensando en voz alta. Y los pensamientos de Dios, ¿cómo los conocemos? Por medio de los hombres que Dios ha enviado, en los cuales ha colocado su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios a través de los profetas de Dios son los pensamientos de Dios hablados e expresados a los seres humanos. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora ven cómo Dios coloca su palabra en la boca de estos hombres profetas que él envía. Y estos sus profetas hablan todo lo que Dios le mande a hablar. Son la boca de Dios. Cuando usted, como alma viviente, le ordena la boca a hablar ciertas cosas, la boca habla esas cosas y después se queda calladita hasta que vuelve usted, como alma viviente, a ordenarle a su boca hablar. Y así es como Dios obra por medio de los profetas que le envían, porque son la boca de Dios. Y ahora hay personas que dicen: yo quiero escuchar a Dios hablar. Pues miren lo sencillo que es escuchar al hombre de Dios, al profeta de Dios que Dios tiene para el tiempo en que la persona está viviendo. Es estar escuchando hablar, es estar oyendo a Dios hablar en ese momento. Pero usted quiere escuchar lo que Dios habló en tiempo pasado, pues lee la Biblia y ve lo que Dios habló a través de esos hombres de Dios, porque quedó grabado, impreso en palabra escrita. Y toda cosa que Dios quiere dar a conocer a su pueblo, tanto su iglesia, que es el interés celestial, como su pueblo general, el pueblo hebreo, lo da a conocer por medio de ¿quién? De profetas. Por lo tanto, lo que Dios tenga para nuestro tiempo lo dará a conocer en esa misma forma. Ahora, hay personas que dicen: a mí no me interesa escuchar acerca de esas cosas religiosas o espirituales. Bueno, tienen que tomar esto. Aunque no lo quieran tomar, esto se les va a cumplir. Vamos a ver. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el libro de los Hechos, San Pedro, citando en el capítulo 13, verso 22 al 23, este pasaje dice, y aplicándolo a Cristo, dice que cualquiera que no lleve lo que él hablare,
será cortado del pueblo. Por lo tanto, pierde el derecho a ser parte del pueblo de Dios y por consiguiente pierde el derecho a la vida eterna, porque no escuchó al que tenía que escuchar, a Dios. Y la forma de Dios hablar ya hemos visto cuál es: por medio de un hombre siempre, en cada edad y en cada dispensación. Y es una forma muy sencilla, muy simple, pero es la que siempre Dios ha usado. Por eso los envía con las dos conciencias juntas. Ahora, miren, ustedes pueden ver, vamos a ver, estos cajones, y a través de esos cajones ustedes pueden escuchar mi voz. Y cualquier persona dice, pero ¿qué poder tiene esos cajones? Porque se puede escuchar la voz ahí. Pero ese marcador que tiene ahí, levántalo. Habla a través de él. Habla algo. ¿Escucharon la voz de él por ahí? ¿Ven? Porque no tiene el equipo para que se transmita a través de ahí. Pero aquí tenemos el equipo. Y el amplificador está en algún lugar por ahí para que pueda salir la voz allá. Y Dios diseñó al ser humano, y en el diseño original de Dios, Dios diseñó al hombre con las dos conciencias juntas. O sea que el ser humano que Dios creó a su imagen y luego a su semejanza física, lo creó con las dos conciencias, con el equipo por dentro, para poder oír de Dios y poder transmitir la voz de Dios en esta tierra. El primer Adán fue así, pero luego de eso el ser humano cayó, Adán y Eva cayeron, y entonces de ahí en adelante solamente aparecen de vez en cuando un hombre con ese diseño de las dos conciencias juntas. Por lo tanto, Dios los envía para poder Dios revelarse a ellos y hablar por medio de ellos, y que los seres humanos puedan escuchar la voz de Dios. Así fue en el Antiguo Testamento y así fue en el Nuevo Testamento. Cuando apareció Jesucristo, ven, un hombre con las dos conciencias juntas también. Por lo tanto, el primer Adán fue un hombre con las dos conciencias juntas, y el segundo Adán también. Ahora encontramos que cuando se habla, por ejemplo, de la ascendencia terrenal de Cristo, se dice Jesús, se habla de Jesús, Jesús de José, hijo de José según se creía, y sigue por ahí hasta que llega a Adán, y después dice, y Adán de Dios, dice hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y Adán, hijo de Dios. Luego, cuando se va por la línea de María, también es así, pero llega a, vamos a ver, eso llega por José, llega hasta David, no, llega hasta David, y por la línea de la Virgen María, esto está en San Mateo, en la línea de José,
llega a vamos a ver, llega Abraham. Y ahora por la línea de la Virgen María en San Lucas vamos a ver hasta dónde nos lleva. En el capítulo 3, en San Mateo el capítulo 1 y en San Lucas es el capítulo 3, aquí por la línea de José, aquí por la línea de José, y nos lleva hasta Adán. El verso 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y sigue, hijo de Matat, hijo de Leví, y así sigue, y llega, hasta acá dice, el verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes en Cristo, por cuanto son descendientes, según la carne, pues descendemos de Adán. Hemos nacido en medio de una raza caída, pero eso nos llevaría también, hijo de Adán, hijo de Dios, descendientes de Dios. Pero, por cuanto Dios envió el segundo Adán, que es Jesucristo, el cual no cayó, y por no caer, entonces él tendría hijos e hijas, y esos hijos e hijas no los tendría por medio de unirse a una mujer, porque el unirse a una mujer y tener hijos es el orden que fue aceptado por Eva y Adán, que es el orden de la raza caída. Y por eso nacemos con el problema de que, como tenemos un cuerpo mortal, corruptible y temporal y un espíritu del mundo, y por eso se requiere el nuevo nacimiento, porque este cuerpo es temporal y con este cuerpo no podemos heredar el reino de Dios, no podemos heredar la inmortalidad. Este cuerpo no puede vivir eternamente porque no vino conforme al programa original, orden original, en el cual hay vida eterna. En este cuerpo físicamente no hay vida eterna, no tiene vida permaneciente en sí. Es como las baterías o las pilas que tienen una corriente eléctrica, una potencia eléctrica, pero se agota, y cuando se agota hay que botarla o recargarla. Así es nuestro cuerpo. Cuando se le agotan los 4 rayos de luz, hay que colocarlo ¿dónde? En el cementerio o en un lugar donde queman los cuerpos también, pero de todos modos se acabó la vida física de ese cuerpo. Aunque el ser humano pues sigue viviendo en el cuerpo espiritual, si no es un creyente en Cristo nacido de nuevo, pues sigue viviendo en el cuerpo espiritual y va a la 5ª dimensión, porque de esa dimensión es el espíritu que la persona recibe cuando nace, lo cual es un cuerpo parecido al cuerpo físico nuestro, pero de otra dimensión. Ahora los creyentes en Cristo son descendientes del segundo Adán, han nacido de nuevo,
Por lo tanto, han nacido en una nueva raza con vida eterna. Y por consiguiente han nacido en un nuevo reino, con vida eterna, el reino de Cristo, nuestro Salvador. Y esa vida eterna está escondida en ¿quién? En Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, nosotros podemos decir, buscando nuestra ascendencia, nosotros podemos sacar nuestra ascendencia, subir por ahí hacia arriba por las diferentes edades de la iglesia hasta llegar a Cristo, y Cristo de Dios. Así como se dice acá, y Adán de Dios, el primer Adán, y ahora nuestra ascendencia nos lleva a Cristo, a Jesús, y Jesús de Dios. Nuestro ascendiente es celestial, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuál? El celestial, Jesucristo, el segundo Adán. Dale también los celestiales. Ahora, recuerden que no estamos aquí por mera casualidad. Hay un programa divino y cada uno de ustedes y yo también pertenecemos a ese programa divino. Dios está creando una nueva raza. Esta nueva raza es descendiente del segundo Adán. O sea, esta nueva raza es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero tuvimos que venir por medio de la primera raza caída, por medio de la descendencia del primer Adán, para entrar a la raza del segundo Adán. Ahora, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿qué hubiera pasado? Los hijos de Adán y los descendientes de Adán, hijos, nietos, bisnietos y toda esa descendencia, hubiéramos sido nosotros. Amén. Hubiéramos sido hijos del primer Adán. Pero vean ustedes, según la carne al nacer en la tierra, hemos venido como descendientes del primer Adán. Pero por cuanto él perdió la vida eterna, entonces la descendencia del primer Adán aparece en la tierra sin vida eterna. Por lo tanto, tiene que buscar al segundo Adán para que les dé ¿qué? Vida eterna. Y ahora encontramos que Cristo hubiera sido el primer hijo que Adán hubiera tenido. Adán y Eva perdieron esa oportunidad, pero Cristo siempre apareció, y luego los descendientes de Jesucristo, del segundo Adán. Ahora, de edad en edad han estado apareciendo, han estado obteniendo el nuevo nacimiento y han estado naciendo como hijos de Dios en el reino de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora vean cómo esto ha estado funcionando de edad en edad. Vean en el capítulo, en la página 265 del libro de las edades, dice el reverendo William Branham, dice: como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan como una luz prestada o reflejada la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche, así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Ahora vean cómo es que son colocados en unión completa con Cristo. Es cuando Cristo envía el mensajero encarnado, con el cual se identifica, en el cual se manifiesta Cristo en el Espíritu Santo, y al cual le da la revelación de su palabra para la edad en que lo envía.
Y entonces ese mensajero capta esa revelación divina. A ese mensajero lo acompaña Cristo, el ángel del pacto, y por medio de ese mensajero Cristo se manifiesta en la edad en que lo envía. Y cuando ese mensajero predica ese mensaje, llega ese mensaje por todos los lugares y va directo a los oídos y el corazón de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son las ovejas que el Padre le dio a Cristo, y esas ovejas oyen la voz de Cristo, del Espíritu Santo, a través del mensajero de su edad. Ese mensaje se extiende por medio de los colaboradores maravillosos que Dios coloca al lado de ese mensajero en cada edad. Y todos los que trabajan en esa obra de llevar el mensaje son colaboradores de ese mensajero. Por lo tanto, serán premiados por Cristo en el cielo, en la cena de la boda del Cordero del cielo. Dios los premiará, y luego del reino milenial disfrutarán esas bendiciones y esos galardones en las posiciones en que Cristo los coloque en el reino milenial. Ninguna persona será colocada en una posición importante en el reino milenial a menos que no haya luchado y haya trabajado en la edad que le tocó vivir, brazo a brazo con el mensajero de su edad. Ahora ver lo fácil que es entonces saber que vamos a tener posiciones importantes en el reino milenial. Como por medio de la palabra, sabiendo que todos aquellos que trabajan por Cristo, Cristo los honrará en su reino. Recuerden las diferentes parábolas, como la parábola de los talentos y la parábola de las minas, y así por el estilo, en donde Cristo muestra que Él ha dado talentos a las personas. Encontramos que todos los seres humanos tienen diferentes talentos que Dios les ha dado. La gente del mundo los usa para sacar provecho, dinero, pero en el reino de Cristo los usamos para trabajar en la obra de Cristo y que sean de provecho para Cristo y su obra. Amén. Y aunque no veamos que nos produzcan económicamente ganancias aquí, cuando Cristo reparta los galardones, allí será donde estará nuestra ganancia. Y será en el reino de Cristo donde disfrutaremos esos beneficios por lo que hemos trabajado en su obra. Por lo tanto, viendo que hay la oportunidad de trabajar en la obra de Cristo y ver que Cristo premiará, honrará a cada persona que trabaje por Cristo en su reino, en su obra, entonces todos los que desean una bendición grande en el reino milenial pueden trabajar en la obra de Cristo, y casi siempre los jóvenes se van adelante trabajando en la obra de Cristo. Aunque en algunos países, como en Monterrey, en una ocasión, en uno de los años, cuando se quedaron revisados, los niños fueron, con el trabajo que hicieron, los más que lograron gente nueva para la congregación. Así que ahí los niños se les fueron adelante a los jóvenes, y eso fue una bendición grande para esos niños, y siguen trabajando allá en Monterrey los niños así, dando actividades como los jóvenes y como los adultos también. Así que trabajando en la obra de Cristo, llevando el mensaje, dando actividades. Están los mensajes también grabados, están los folletos. O sea, que en este tiempo Dios nos ha provisto en abundancia y nos ha colocado en nuestras manos
material en abundancia para trabajar en tu reino. En esa parte, pues, es importante que conozcamos la voluntad de Dios para con nosotros y que nosotros, pues, hagamos de todo corazón el máximo. Cualquier persona que no entiende puede pensar, esos jóvenes o esos niños o esos adultos trabajando tanto en las cosas de Jesucristo y no reciben un sueldo, digamos. Es que no saben que nuestro galardón está arriba y Cristo lo va a dar en su reino. Y algunas personas dicen, piensan, pero ¿para qué yo voy a trabajar tanto en la obra de Cristo? Si usted busca en las parábolas de las minas y la parábola de los talentos, usted encontrará que todo lo que trabajaron esas personas fue para ellos mismos, porque después Cristo los recompensó y el que no hizo nada le quitaron lo que le fue dado y fue echado fuera. Perdió el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Así que todo lo que trabajamos aquí en la obra de Cristo es para nosotros mismos en el reino milenial, donde lo vamos a disfrutar. Como el pueblo hebreo, cuando entró a la tierra prometida y luchó con aquellas naciones, mire, todo lo que luchó y trabajó fue para ellos mismos. Ellos mismos fueron los que recibieron el beneficio de toda esa labor que realizaron. Y ahora, recuerden que estamos luchando y trabajando, pero luego todo eso será para beneficio de ustedes y para mí también. Lo que yo hago, luego recibiré el beneficio del reino de Cristo, nuestro Salvador. Y así es para todos ustedes. Eso es en cuanto a la voluntad de Dios, de Jesucristo, para con nosotros en cuanto a nuestra posición en el reino de Cristo y las labores para realizar en el reino de Cristo. En cuanto a la forma de vivir en santidad, apartado del pecado, de la fornicación y de todas esas cosas que son desagradables a Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Cristo para con nosotros. Y ahora tenemos una juventud haciendo la voluntad de Dios en este tiempo final, en el cuerpo místico de Cristo, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en diferentes países. Ahora hemos visto a la iglesia haciendo la voluntad de Dios en cada edad, a cada grupo en cada edad de la iglesia haciendo la voluntad de Dios en cada edad, y a cada creyente como individuo haciendo la voluntad de Dios en cada edad, tanto en cuanto a su trabajo en el reino de Cristo, como también en cuanto a la forma de vivir. Todo esto es aplicado a la iglesia como cuerpo mixto de creyentes, y también a cada congregación, y también a cada individuo, cada creyente en Cristo. Y ahora hemos llegado a la edad más importante, la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo, del templo espiritual de Jesucristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, para servir a Cristo conforme a su voluntad. Por lo tanto, jóvenes, adelante, sirviendo a Cristo y haciendo así la voluntad de Dios en nuestro tiempo.
La voluntad de Dios está en su palabra impresa. Y Dios nos ha hablado, nos ha abundado más de esa palabra impresa a través de diferentes mensajeros que ha enviado en diferentes edades, entre los cuales de los cuales tenemos material impreso, y de entre ellos tenemos del reverendo William Branham y luego de nuestro tiempo final. Por lo tanto, en la palabra de Dios está la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, jóvenes, como personas, y para mí también. Por lo tanto, vivamos haciendo la voluntad de Dios y sirvamos a Cristo con toda nuestra alma. Y como parte del cuerpo místico de creyentes, vivamos haciendo la voluntad de Dios siempre, para que sí, el cuerpo místico de Cristo de nuestra edad aparezca delante de Dios haciendo la voluntad de Dios. Muchos de ustedes recuerdan en los mensajes del reverendo William Branham que fue dicho que él vio pasar la iglesia novia de Jesucristo, una joven muy hermosa, y después de eso vio pasar un sinnúmero de iglesias de diferentes naciones, que son las diferentes edades. Luego que les pasó su tiempo, luego se convirtieron en denominaciones y ya cambiaron. Y luego el hermano Branham en la visión estaba muy triste, estaba llorando. Dice que vio pasar la iglesia de América, de Norteamérica, y se veía muy fea. Entonces empezó a llorar y decía en la visión: Señor, esto es lo que nosotros hemos podido producir para ti. Y estaba muy avergonzado, y le fue dicho: ahora va a pasar la moda. Ahora vean que es después que pasa la etapa de Norteamérica. Luego pasa la iglesia de Norteamérica. Siempre que pasa una edad, entonces se denominacionalizan y entonces ya no son la iglesia novia de Cristo. Luego, cuando él escucha como un himno de marcha, como firme hacia adelante, mira y ve un grupo de jovencitas que vienen al son, como marchando al son de ese himno o un himno parecido, y él ve que son jovencitas bien agradables, bien vestidas y todo, aunque vio al final del grupo algunas que perdían el paso, o sea, algunas que se salían del paso que tenían que dar. Es como en el ejército, que se va marchando y hay que llevar el paso, y cuando el sargento o el que está a cargo llevando ese grupo ve que alguien pierde el paso, le grita que guarden el paso y señala para donde se ve que están perdiendo el paso. Es como también el director de música de una orquesta o de una sinfónica. Vean cómo será que él sabe quién es el que se desafinó, quién está dando una nota incorrecta. Es que tiene buen oído, y seguida él comienza a señalar para el sitio y entonces se arregla. Y ahora encontramos que en esa visión el hermano Branham ve
2 o 3 dice, o sea que no era el grupo completo, eran 2 o 3 que estaban perdiendo el paso. No era que querían perderlo quizá, pero que lo estaban perdiendo. Y él le gritaba. Recuerden, por cuanto él vio la visión, él está viendo anticipadamente algo que va a suceder. Y ya no tiene que ver nada con la iglesia de América, ya la vio pasar, la iglesia de Norteamérica. Por lo tanto, es la iglesia novia del Señor Jesucristo de este tiempo final, en donde algunos, si se descuidan, pueden perder el paso. Tanto perder el paso en cuanto a hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, con perder el paso en cuanto a salirse un poco de la edad que les corresponde estar y irse un poco hacia una edad que ya pasó, lo cual no es el paso, no es la etapa donde la iglesia tiene que estar caminando. Pero la cosa es que esa es la iglesia novia del Señor Jesucristo, esa que él vio al final, unas jovencitas muy hermosas, y esa es la iglesia novia del Señor Jesucristo, que será transformada en este tiempo final. Amén. Y en ese grupo están representados todos ustedes jóvenes y yo también. Por lo tanto, la voz de Dios que estaba en el reverendo William Branham diciéndole guarden el paso, es la misma voz que estará en nuestro tiempo hablándonos para que el que se salga un poco de la palabra de Cristo, de la voluntad de Dios, entre, o sea, se arregle entre la voluntad de Dios, tanto como individuo como parte también del grupo místico, del cuerpo místico de Cristo. Esto es aplicable para individuos, para congregaciones y para toda la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Así es que, como individuo, cada cual vea en qué se puede haber salido del paso y guarde el paso, entre otra vez a hacer conforme a la voluntad de Cristo. Y como cuerpo místico de creyentes, pues todos los ministros estamos llamados a mantenernos en el paso, la etapa que nos corresponde vivir, trabajando en la obra de Cristo, porque Cristo está creando una nueva raza. Por eso es que por medio de la palabra de Cristo revelada al mensajero, que surge el grupo en cada, cuando la proclama ese mensajero, surge un grupo que recibe ese mensaje. ¿Qué está sucediendo? Dios está creando una nueva raza, por cuanto la creación viene por la palabra creadora siendo hablada, pues tiene que venir por medio de la palabra creadora siendo hablada, siendo predicada, lo cual es la palabra revelada al mensajero para cada edad. Y todavía sigue creando. Creó en cada edad y está creando en nuestra edad. Amén. Y produjo el nuevo nacimiento en cada edad y está produciendo el nuevo nacimiento en nuestra edad también, porque está creando una nueva raza que hace la voluntad de Dios. Amén. Y nuestro sirviente entre nosotros y Dios es quien, Jesucristo, nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio, jóvenes, estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de la juventud, haciendo la voluntad de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo nuevamente con nosotros a nuestro hermano y amigo José Benjamín Pérez para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, y nos veremos, Dios mediante, el domingo próximo
en donde espero que Dios nos dé grandes bendiciones. Nuestro tema para el próximo domingo es el Dios ilimitado, o sea, el Dios que no tiene límites. Bajo ese tema, pues, vamos a ver todo lo que Dios quiera mostrarnos y esperamos, pues, grandes bendiciones de parte de Cristo. Ore mucho por mí para que Él me dé todo lo que debo hablar yo el próximo domingo. Bueno, por aquí ya tenemos a Becky para continuar. Que Dios le bendiga y continúe pasando una noche llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero cantar.